Buenas tardes, el día de hoy voy a hacer la socialización de la actividad intermedia correspondiente a las unidades 1 y 2 del curso de legislación laboral presentado a la tutora Edith Burgos. Mi nombre es Alexandra Prieto Corredor, tengo 37 años y vivo en la ciudad de Bogotá. Dentro de mi perfil académico puedo destacar que soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, soy tecnóloga en Administración Hotelera de la Corporación Universitaria UNITEC y estudié técnico en Organización de Eventos Empresariales en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. En mi perfil laboral les cuento que soy asistente de la División de Aseguramiento de la Calidad de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, la cual es una institución de educación superior que tiene dentro de su oferta académica más de 50 programas académicos, todos del área de la salud. La primera parte de esta socialización corresponde a la socialización como tal de la elaboración del trabajo colaborativo número 1, la cual contaba de unos pasos que describo a continuación. El primero, la organización del grupo colaborativo. El segundo, la selección del candidato a través de la película El Método. El tercero, elaboración de la hoja de vida del candidato y selección del mismo. La contratación es el cuarto paso y una elaboración de nóminas, el paso número 5. A continuación voy a describirles cada uno de estos pasos. En el primero, en la organización del grupo colaborativo, se establecían 5 roles a desempeñar dentro de una organización que iban a tener funciones específicas dentro de este trabajo colaborativo. Los roles son gerente de talento humano, profesional en salud ocupacional, asesor de reclutamiento, asesor de contratación y psicólogo. Para nuestro trabajo colaborativo solamente contamos con la participación de 3 miembros, los cuales escogimos gerente de talento humano, profesional en salud ocupacional y el rol que elegí yo fue el de asesor de reclutamiento. El segundo paso fue la selección del candidato. Vimos en primer lugar la película El Método, que fue muy fácil de tener en YouTube. Fue una película muy interesante, se desenvuelve dentro de un entorno de una entrevista de trabajo en la cual se presentan candidatos con diferentes perfiles y hacen como un juego de roles para llegar a la conclusión y definición de un candidato. Una vez al ver la película, yo elegí como candidato para el jefe de talento humano del estudio de caso que nos correspondía en el trabajo colaborativo a Carlos Aristegui de Santos. Mis compañeros eligieron a Julio Quintana y a Ricardo Arces. Ya una vez habiendo elegido cada uno un candidato, debíamos elaborar la hoja de vida de ese candidato. Yo hice la de Carlos Aristegui de Santos. Me esforcé porque todo su perfil académico y profesional estuviera enfocado a un jefe de talento humano para que fuera el candidato seleccionado, y así lo fue cuando vimos a los 3 candidatos y las hojas de vida elaboradas por mis compañeros. Una vez elegimos a Carlos Aristegui de Santos, pasamos al paso número 4 del trabajo colaborativo, que fue la contratación, la cual nos correspondió dentro de cada uno de los roles que desenvolvíamos dentro de la organización, elaborar el contrato de trabajo a término indefinido, el formulario de la afiliación a la EPS, el formulario de afiliación a Fondo de Pensiones, el formulario de afiliación a la ARL y el formulario de la afiliación a la Caja de Compensación Familiar. Como les decía, solamente éramos 3 miembros de nuestro grupo colaborativo, pero logramos responder con las 5 actividades de esta fase. La fase número 5 fue la elaboración de nóminas, la cual estaba a cargo de también cada uno de los roles. Había una nómina mensual en la compañía Aprendiendo Legislación Laboral Limitada y una nómina quincenal en la compañía Palmira SAS. Aquí hay un ejemplo de cómo nos quedó la nómina de pago de sueldos del mes correspondiente del 1 al 30 de octubre del año 2015, de la compañía Aprendiendo Legislación Laboral. Cada uno con su rol eligió un nombre de un trabajador. A pesar de estar nuevamente solamente 3, resolvimos la nómina de los 5, incluidos Carlos Aristegui de Santos como jefe de talento humano. Teníamos el sueldo básico, el auxilio de transporte, y para obtener el devengado, cada uno, de acuerdo al estudio de caso, calculaba si tenía horas extras, diurnas, nocturnas, festivos, días festivos o recargos nocturnos para sacar el total devengado. Los descuentos a afiliaciones a la EPS, a fondo de pensiones, otras deducciones como fondo de solidaridad, embargos o descuentos. Tuvimos un total deducido, un neto pagado, hicimos todos los porcentajes de apropiaciones para fiscales y todo lo correspondiente a la empresa, obteniendo así un excelente trabajo respecto a las nóminas de estas 2 compañías.
Como conclusiones del trabajo colaborativo número 1, yo puedo decir que a través de este aprendizaje práctico adquirí muchas competencias como en análisis y selección de evaluación de personal al haber elegido un personaje dentro de muchos de una película, la elaboración de una hoja de vida, la documentación requerida en la contratación del personal, que fueron los pasos número 4, donde resolvimos todos los formularios y la elaboración del contrato, todo el diligenciamiento de formularios de afiliación de cómo debe hacerse, las diferencias entre la liquidación de una nómina mensual y una nómina quincenal y todos los aspectos que ella lo enmarcan, y todos los aspectos relevantes y que se deben tener en cuenta en la liquidación de una nómina. Considero que este trabajo colaborativo número 1 fue muy fructífero para mi formación. Conté con un muy buen trabajo, un grupo para este trabajo colaborativo y lo pudimos desempeñar de manera excelente. Como segunda fase y continuando con mi rol de asesor de reclutamiento, me corresponde hacer una socialización del capítulo número 2 del curso, que se denomina Obligaciones, Prohibiciones del empleador y Obligaciones del trabajador. Para abordar este tema me parece importante tener en cuenta que el contrato de trabajo es una relación jurídica que requiere una serie de obligaciones tanto del empleador como del trabajador. Entonces es una relación contractual en la que intervienen estas dos partes y el empleador tiene obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores y el trabajador tiene obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador. Ya como tocando el tema específico de los empleadores, voy a hablarles de las obligaciones especiales que tienen todos los empleadores para con sus trabajadores. Estas son las de proveer instrumentos y materias primas necesarias para desempeñar su cargo. No se le puede exigir a alguien que desarrolle una actividad si no se le dan estos insumos o estas materias requeridas. Proveer todos los elementos de protección, ya que depende de los cargos, son diferentes para cada uno y la empresa está en la obligación de proveerle toda su protección. Debe proveerle y debe garantizarle el prestar un servicio de primeros auxilios en caso de un accidente o de una enfermedad. Debe pagar la remuneración pactada y los términos pactados en el contrato de trabajo. Debe respetar la dignidad del trabajador siempre y ante todas las condiciones que él merezca. Y debe hacer y exigir el cumplimiento del reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto por las leyes dentro de la organización. Para los empleadores también podemos hablarles de las prohibiciones. Los empleadores tienen prohibido denunciar, retener o compensar suma alguna del monto del salario sin ninguna autorización. En caso de que se requiera hacer alguna deducción o retener por alguna obligación legal alguna suma, debe llenarse todos los formularios exigidos legalmente para que sea habilitada esta opción de deducción. Nunca debe obligar al empleado a realizar compras en algún estamento que él tenga conocido o a seguir tendencias políticas o religiosas que vayan en contra de su moral. Debe ejecutar o autorizar, está prohibido para él ejecutar o autorizar actos que vulneren todos los derechos del trabajador. Por eso decíamos que una de sus obligaciones es asegurar la dignidad de los trabajadores. Dentro de las obligaciones de los empleadores es importante destacar dentro de las obligaciones salariales están unas obligaciones mensuales, semestrales, anuales y otras obligaciones aplicables a algunos trabajadores. Dentro de las obligaciones mensuales está dentro del pago de su salario hacer todos los aportes requeridos como para pensión, salud, riesgos profesionales, aportes a caja de compensación familiar y el pago de sus horas extras. Dentro de las obligaciones semestrales está el pago de la prima de servicios, que son 30 días por año, pagaderos semestralmente dentro de su nómina. Las obligaciones anuales es el pago de cesantías, que son 30 días de salario por año, el pago de los intereses de cesantías, que son el 12% sobre las cesantías liquidadas a 31 de diciembre de cada año, y las vacaciones, que corresponden a 15 días hábiles de descanso remunerado por cada año de servicios. Las cesantías se consignan en el fondo de pensiones, los intereses de cesantías se liquidan en la nómina del trabajador y los días hábiles se les dan de descanso y son remunerados también en su nómina. Algunas otras obligaciones aplicables a algunos trabajadores son la dotación, que son el vestido y el calzado que se debe entregar 3 veces al año, la licencia de maternidad, que corresponde a 12 semanas de descanso remunerados a partir de la época del parto, y la licencia de paternidad, que son 8 días hábiles de descanso remunerado también a partir de la fecha del parto. Ya pasando a los trabajadores, que como les decía anteriormente también tienen obligaciones importantes dentro de la relación contractual del contrato de trabajo. Estos tienen obligaciones de realizar personalmente la labor en los términos estipulados, no se puede encomendar sus funciones a ninguna otra persona.
No debe comunicar por terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones de su trabajo. Lo debe hacer él personalmente con su empleador. Conservar y restituir en buen estado todos los instrumentos y los útiles que les han sido entregados para su labor, ya sea cuando se termine la labor diaria o cuando se termine su contrato de trabajo. Debe guardar toda la moral en las relaciones tanto con los empleadores como con los compañeros y con los subordinados si se requiere en ese momento. Prestar colaboración en caso de siniestro o riesgo inminente, estar atentos a todos estos casos, y debe observar y asumir las órdenes en prevención de accidentes o enfermedades profesionales que le dé su empleador y cumplirlas cabalmente. Ya pasando al capítulo 3, que también le corresponde al asesor de reclutamiento, encontramos el salario y sus elementos constitutivos. El salario y todas las relaciones contractuales entre los empleadores y los trabajadores están descritos en el Código Sustantivo de Trabajo. En el artículo 127, se establece que se constituye salario no solo a la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma de la denominación que se adopte. Es así como en el salario se incluyen las primas, los sobresueldos, las bonificaciones, las horas extras, el salario que corresponde a trabajos en día de descanso y el porcentaje de ventas y comisiones para los cargos que lo requieran. No hacen parte del salario, ni los viáticos, las sumas de dineros que ocasionalmente y por mera libertad recibe el trabajador por alguna función que se le haya sido encomendada, unas primas extralegales, bonificaciones o comisiones o gratificaciones por alguna obligación o alguna labor encomendada, las propinas en el caso de los meseros y el auxilio de transporte. Hablando del salario y sus elementos constitutivos, es importante hablar del salario mínimo y el salario mínimo legal vigente. En el artículo 145 del Código Sustantivo también se define como salario mínimo el que todo trabajador tiene derecho a percibir para atender a sus necesidades normales y a las de su familia, en orden material, moral y cultural. El salario mínimo legal es fijado por la ley y aumenta anualmente. Para el año 2015 está fijado en 644.350 pesos. Dentro del salario y sus elementos contamos también con el salario integral, el salario integral, que es un salario que se tiene en cuenta cuando es superior a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Se debe tener en cuenta adicional a esos 10 salarios un factor prestacional que no podrá ser inferior al 30%. Este salario integral no está exento de las cotizaciones a seguridad social y tampoco está exento de aportes para fiscales. El salario en especie es también una parte de la remuneración ordinaria y permanente que recibe el trabajador como prestación directa. Puede estar dado por los servicios de alimentación, habitación o vestuario, que sean para él o para su familia, pero todo ello debe valorarse expresamente dentro del contrato de trabajo. Este salario en especie no puede exceder el 50% del salario total devengado, excepto para los casos del salario mínimo mensual legal vigente, que corresponde solamente a un 30% del salario total devengado. Ya habiendo concluido esta pequeña socialización de los temas correspondientes, puedo decir que las conclusiones que me han dejado el desarrollo de ese trabajo es que en el Código Sustantivo de Trabajo se encuentra todo el compendio de las normas que regulan las relaciones entre los trabajadores y los empleadores. En una relación laboral, tanto el empleador como los trabajadores tienen obligaciones, derechos, prohibiciones y deberes. La remuneración es uno de los elementos del contrato de trabajo y se constituye en la contraprestación en dinero o en especie que recibe el trabajador por su labor dada, y que además en el curso de legislación laboral definitivamente permite identificar todos los aspectos de la relación laboral entre los trabajadores y los empleadores que requiero para mi formación como administrador de empresas, pero además me es útil en todo mi desempeño profesional y laboral. Como recomendaciones generales del curso, yo puedo decir que se debe mantener el desarrollo de este curso a través de casos reales que permitan poner en práctica todos los conocimientos teóricos. Me parece muy buena la metodología y considero que se debe continuar esta metodología de evaluación a través del desarrollo de actividades individuales y colaborativas. Me parece importante el acompañamiento docente durante el curso, siempre lo tuvimos y eso es importante mantenerlo, y es importante mantener una bibliografía actualizada que nos permita acceder a toda la información necesaria para el desarrollo de las actividades. Ya terminando esta actividad intermedia que fue muy enriquecedora, puedo darles las gracias por todos los conocimientos que aprendí y pues garantizar que toda la labor que desempeñé para desenvolverme me ha servido y me va a servir para mi formación profesional. Muchas gracias.